Bien, para continuar con nuestros espacios, recibimos con mucho agrado, con mucho placer, al licenciado José Dantes, quien es el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado. Ha estado en esta institución durante varios años, se creó en el 2013, y ya estamos en el 2018. ¿Tú tienes cuántos años ya? 5 años. Sí, los 5 años, ¿no? Tú fuiste el es. primer director ejecutivo. Ha estado con nosotros en otra ocasión, en Visión Integral, y es la segunda vez, diríamos, que nos acompañas acá. Es la segunda Así vez. que es un placer tenerte de nuevo en Visión Integral. Muchísimas gracias a ti, Juan. Muchísimas gracias, Luis, justamente por la invitación, por venir. Y es un tema de verdad que sumamente interesante. Nosotros le hemos dado seguimiento al trabajo que usted viene desarrollando y que cuando se dan esos actos masivos de entrega de títulos, ya sea para hogares, para títulos de agricultores de la reforma agraria, realmente es un acontecimiento. Así y los es. testimonios que yo he visto ahí, la gente, lo que puede decir, lo que siente, cómo impacta a ellos en eso, es una cosa impresionante. Así es. que queremos hablar de todo eso, de lo que usted ha venido haciendo, pero sobre todo, hasta este momento, ¿cuáles son las provincias, los municipios que hemos trabajado y cuántos títulos se han entregado, tantos títulos de parceleros, sobre todo la reforma agraria, como para personas que tenían su casa construida en terrenos que eran del Estado y que hoy en día esa situación se ha regulado? Así es, tal y como tú lo estás diciendo, justamente es una institución que se creó hace casi 6 años ya, pero que realmente comenzó a funcionar a partir del año 2014. Y desde ese tiempo para acá, entonces, hemos estado trabajando con todas las instituciones que integran, porque esto es un órgano interministerial, donde confluyen una serie de instituciones que tienen que ver de una forma u otra, de forma directa o indirecta, con la titulación de los terrenos o con la custodia del patrimonio del Estado. Entonces, ahí está Bienes Nacionales, está el CEA, el INVI, el IAD, y con todas ellas hemos ido trabajando en una serie de proyectos. ¿En cuáles sitios nosotros hemos trabajado? Bueno, ya vamos por 27 de los municipios en 17 provincias. 17 yo te provincias. Puedo decir, sí, hemos trabajado en Azua, en Baní, en San Cristóbal, en Santiago, en la provincia de Duarte, en Monseñor Noel, en Higüey, en Monteplata, en Cotuí, en María Trinidad Sánchez. O sea, hemos estado trabajando realmente a lo largo y ancho de todo el país. Y hasta el día de hoy yo te puedo decir que ya hemos obtenido 40,000 y algo de títulos en menos de 4 años, que eso es algo que realmente nadie pensaba que sería posible en un tiempo tan corto. Y digo corto porque, aunque se crea que, bueno, en 4 años 40,000, cuando uno toma en cuenta que desde el año 62, que es cuando cae la dictadura y ya se distribuye la tierra, ¿no? En el caso de los productores de la reforma agraria y en el caso de las asignaciones de los terrenos. Sobre todo a partir del 72 con la reforma agraria. Del año 62, del año 62. Balaguer con la reforma agraria también. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, entonces se hacen todos los asentamientos, en este caso, que al día de hoy son más de 600 ya. Y en un periodo de 53 años, donde hay asentados más de 115,000 productores, cuando en el 2014 la comisión se pone a trabajar en la titulación de ese segmento, menos de un 15% de ese total contaba con un título de propiedad de su parcela. Pero no como parte de una política pública del Estado, sino como una iniciativa propia de cada uno de esos productores que fue ante la institución e hizo sus trámites para poder ya obtener su título definitivo. O sea, que no es hasta que se crea la comisión que no se formula una política pública desde el Estado para poder llevar a cabo todo este trabajo, todos estos procesos, que lo que busca es realmente disminuir la falta de la titulación que existe en todos estos proyectos. La extralegalidad, por ejemplo, de las tierras del campo, en un estudio de hace más de 10 años, la tenía estimada en un 83%. Bueno, pues ya realmente de los 115,000 productores que hay en ese segmento, ya nosotros en menos de 4 años hemos titulado casi 21,000. O sea, que en menos de 4 años, hemos titulado más que lo que se hizo en 53 años. Licenciado, visto el avance que ha tenido el plan, o sea, es evidente que han habido logros importantes.
Sin embargo, creo que hay una inquietud, ¿verdad? Ya usted se refirió públicamente, pero quisiéramos que nos ampliara un poco más sobre que beneficiarios están pagando por trabajo de titulación. ¿Hasta dónde esto podría ser, digamos, una especulación, o si hay algunos casos en términos particulares, o una situación especial? Mira, Luis, exacto. Realmente no se trata de una situación de chisme ni de una especulación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, tal y como ya yo les estaba diciendo, antes de que se creara la comisión, el que quería un título lo gestionaba. ¿De manera particular? De forma particular e individual. Y para esa gestión entonces tenía que buscar a un agrimensor para que le hiciera su deslinde, su proceso, y ante la institución X hacer el trámite. ¿Qué ocurre? Cuando llega la comisión se encuentra con todo un inventario de gente que comenzó su proceso de esa naturaleza y no lo concluyó. ¿Por qué? Porque la institución no le dio seguimiento, porque a quien se contrató de forma privada no le dio seguimiento, y eso quedó como en un limbo, como en un suspenso. Cuando viene la comisión y trabaja en las zonas donde hubo casos de esa naturaleza, ellos se crean las expectativas de que están incluidos en nuestro trabajo, pero no. ¿Por qué? Porque eso es algo que ellos ya habían hecho de una manera particular. Ustedes parten de cero. Y nosotros partimos en asentamientos que nos han identificado, donde se hacen unos censos sociales y se determinan a quiénes se están titulando y dentro de qué áreas. Entonces, cuando se concluye con todo ese trabajo, se entregan los títulos, esos casos se quedan pensando que sus títulos estaban dentro de ese proceso. Entonces, es una situación que realmente no debe continuar, porque ciertamente los trabajos nuestros no tienen ningún costo. O sea, ni el parcelero, ni el ocupante de un solar, ni el ocupante de un apartamento tiene que dar un centavo para que su bien inmueble sea titulado. Pero no hay forma de que a ellos se les pueda ayudar, porque si ellos tuvieron la iniciativa de empezar el proceso, o sea, por lo menos dieron un paso hacia adelante, los otros no hicieron nada. No hay forma de que a ellos se les pueda ayudar, que se ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Juan José? Claro, ayudarlo. El inconveniente es que como ya hay un contrato suscrito entre esa persona y un agrimensor, correcto, es esa persona que tiene que darle la solución a su caso. Entonces, cuando ellos ven, por ejemplo, que tienen 2 y 3 años con un contrato con alguien que no le ha dado resultado, viene la comisión, lo hace gratis y lo saca en 3 o en 4 meses, entonces ahí viene la queja. Y dice, pero yo pagué por la titulación, pero no a la comisión, no, a una persona privada que tú contrataste porque tú eras de los casos que trató de autotitularse. ¿Por qué? Porque no existía una política pública. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahora? Que le hemos dicho a todas estas personas que están aún en los asentamientos, que están dentro de esos terrenos, que si usted quiere ser titulado gratis, espere a que la comisión vaya a su zona a trabajar. No haga ningún proceso. No haga ningún proceso. Ahora, si usted quiere, si usted dice, no, porque yo no sé cuándo ustedes vengan, entonces usted puede hacer su trámite individual, pero eso no tiene nada que ver con nuestro trabajo, que es para la titulación masiva de toda una comunidad, de todo un segmento, no de una o de 2 personas. Es una decisión particular. Es una decisión particular que ya gente había tomado propiamente porque, bueno, yo tengo 15 años aquí, yo quiero mi título, ¿cómo yo lo resuelvo? Entonces, muchas veces las instituciones decían, contraten a alguien para que le haga su deslinde y que entonces se hagan aquí los trámites para que se le dé su título. Y esa era la situación que había pasado. Mire, usted nos dio unos datos acá de 21,000 parceleros. Así es. De la reforma agraria principalmente, que se le ha dado su título. Así hablaba de 53 años, ¿no? Después de empezar ese proceso en el 62, como usted decía. En cuanto a personas que ocuparon terrenos ilegales del Estado y que construyeron su vivienda, ¿qué hemos hecho ahí? ¿Cuántas personas han logrado tener su título? No, fíjate lo que pasa. No, el Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad privada o de él mismo. No se regularizan invasiones, ocupaciones. La mayoría de toda esta gente que tienen sus casas en los terrenos de una de las instituciones, son gente o que fueron asignados en esos predios
o que fueron reubicados por el Estado mismo. O sea, tiene que tener cierta legalidad para ustedes Claro hacer que el sí, proceso. tiene que tener cierta legalidad, el origen de tu ocupación. O sea, el Estado fue el que me trajo aquí. Por ejemplo, en el caso de unos productores que nosotros titulamos y unas dos comunidades de San Cristóbal eran reubicados de la presa de Valdesia. ¿Ok? En Santiago también se trató de una reubicación de la presa de Bao y así sucesivamente. O, por ejemplo, asentamientos que se fueron creando como fruto de los ciclones, ¿no? Cuando venía un ciclón que te devastaba un área X, el Estado mismo reubicaba a esa gente, las asentaba en un sitio X, pero ya. Y toda esa hasta ahí vivienda llegaba. que el Estado entregó a personas que a través del INVI, a través de bienes nacionales, que todavía no tienen título, esa Todos esos parte de trabajo. apartamentos. Sí se ha ido trabajando en un levantamiento, porque ¿cuál es la situación que en este caso realmente pasa con los apartamentos? Que para tú poder sacar un título, tú debes hacer un régimen de condominio. Para hacer un régimen de condominio, tú debes tener planos de ese proyecto. Planos que pasan por obras públicas Es complejo el y proceso. por las alcaldías, ¿verdad? Donde te dan tu certificación de uso de suelo y todo eso. ¿Qué ocurre? Que de todos los apartamentos que se han creado, que ha construido el Estado desde el 66 hasta el año 2010, que son más de 52,000, ninguno tiene planos. 52,000. 52,000, más de 52,000, ninguno tienen planos. Entonces, para poderlo titular, lo que hay que hacer en este caso primero es crear los planos desde cero, que lo hemos estado trabajando, pasarlo por los ministerios que les corresponde y luego hacer un régimen de condominio para poder, en este caso, titular cada una de las unidades funcionales, pero solamente en los proyectos que se hayan construido en tierras del Estado. Perfecto, mire, con su anuencia hacemos una pausa y retornamos aquí porque yo creo que esa parte es sumamente interesante. Así que en breve retornamos con Visión Integral conversando con José Dantes. Retomamos esta interesante conversación con José Dantes, que es el director ejecutivo de la Comisión Permanente de Titulación de los Terrenos del Estado. Y nos quedábamos con los apartamentos construidos por el Estado Dominicano desde el 66, tú decías la fecha. Y estamos hablando, tú me mencionabas 52,000 personas que no tienen un título de propiedad. ¿Estaría censado todo el mundo ahí o no quedaría todavía? Porque eso es un tema bien complejo. Darle título de propiedad a 52,000 propietarios que de manera irregular tienen... Irregular no, pero que no tienen su título de propiedad. Pueden hacer, pues se vende, se compra, se hace de todo. Sí. Pero eso tiene una irregularidad, no hay un título. Pero tiene una irregularidad que la ha creado el Estado mismo. Ah, sí, el mismo Estado. ¿Por qué? Porque es el Estado que te ha construido un proyecto de viviendas, que te ha asignado a ti una de esas unidades y que tú has pagado. Porque hay un pago, aunque sea un pago mínimo, y hay gente que han saldado, y hay gente que han saldado. Pero ¿qué era lo que pasaba? Es que anteriormente se construía, ¿verdad? Habían planos, pero no se concluía con ese proceso. ¿Por qué? Porque era un mecanismo realmente, vamos a decir, de control hasta cierto punto político, de que todo el que yo tengo ahí, yo le prometo que le voy a dar su título y mientras tanto yo lo tengo cautivo. No, en los tiempos de los años 70. Y la gente no se acerca a la oficina. Claro porque que a mí sí. Usted con un apartamento usted quisiera ir para que allá van diario, pero realmente de lo que se trata en este caso para poder regularizar, vuelvo y digo, es, número uno, hay que hacer los planos desde cero, lo cual es fácil hasta cierto punto porque son una serie de proyectos con un modelo de construcción que era básicamente estandarizado. Y luego esos planos entonces van para los ministerios a que se visen y con eso entonces hacer el régimen de condominio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que de esos 52,000 hay una cantidad que no te puedo dar hoy cuál es el dato, pero que Bienes Nacionales lo tiene y las otras instituciones que tienen de esos proyectos lo tienen, que fueron construidos en tierra de propiedad privada, en tierras que fueron declaradas de utilidad pública, unas y no han sido aún pagadas, y en otras que ni siquiera fueron declaradas de utilidad pública. Entonces, esos son casos que para poderlos titular, primero hay que desinteresar al dueño de los terrenos,
¿no? En caso de que haya una declaratoria de utilidad pública con el pago del justo precio que manda la Constitución, y en el caso de los que no han sido declarados de utilidad pública, declararlos de utilidad pública, pero eso conlleva una asignación de fondos para poder pagar ese precio justo que manda la Constitución. Entonces, ¿qué hemos hecho? De esos 52,000, nosotros hemos sacado un inventario de los proyectos que sí fueron construidos en tierras del Estado, y con esos casos, entonces, estamos haciendo censos para determinar primero cuáles son, quiénes viven ahí, y hacer los planos para entonces someterlo por obras públicas para los fines que deben ser, en este caso, sometidos. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con todos estos proyectos? Que, como vuelvo y digo, son desde el 66 para acá. Tú no te vas a encontrar ahí con los beneficiarios a quienes se los asignaron originalmente. En la gran mayoría de los casos se han traspasado a 3 y a 4 personas, lo cual es algo válido. ¿Por qué? Porque si la sociedad no garantiza un mecanismo donde yo realmente pueda garantizar mi derecho de propiedad y de transferencia y de yo venderlo, pues yo lo hago. Entonces lo hacen con actos de venta. Y si en este caso lo que se reconocería es quien ocupe el inmueble, siempre y cuando se pueda determinar el tracto sucesivo de quien está ahí hoy a quien se le dio de manera original. Perfecto. Y con eso son lo que vamos a estar en este caso trabajando, pero sí, son más de 52,000 apartamentos. O sea, que cuando ya se pueda titular, en este caso, todos esos apartamentos, vuelvo y digo, hacer los planos desde cero. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a las instituciones, en este caso a Bienes Nacionales y otras instituciones, al INVI, etcétera, hay muchos de esos proyectos que no tienen planos hechos, porque se perdieron, porque se quemaron, por cualquier otra razón. Y sin los planos tú no puedes hacer un régimen de condominio. Entonces estamos trabajando en todo ese sentido. Lo cierto es que, vuelvo y digo, en menos de 4 años ya nosotros hemos obtenido más de 40,000 títulos, y creo que realmente eso es un logro significativo que tiene un impacto transversal en toda esta gente que ha sido beneficiada con un título de propiedad. Y en términos de meta planteada y lo que usted se ha ejecutado, ¿cómo queda el balance? Yo creo que realmente queda extremadamente positivo, porque nos hemos propuesto hacer 15,000 títulos por cada año, poder titular 15,000 nuevos casas solares, inmuebles por cada año. Usted empezó en el 14, nosotros comenzamos en el año 2014 a hacer los pininos. ¿Ok? Y ya vamos por los 40,000. Ya vamos por los 40,000. No, por los 40,000. Vamos por los 40,000. Los 21,000 son de los parceleros. Pero en cifras globales vamos por los 40,000. Entonces, para este año son 15,000. Ahí entran viviendas. Sí, ahí entra todo. Ahí entra todo. De esos proyectos decía de gente que se mandó a un lugar, asentamientos humanos. Los barrios, por ejemplo, claro, todo eso entra. Que ha sido responsabilidad del gobierno. Que ha sido responsabilidad del gobierno, no áreas ocupadas de una manera irregular. Del Estado. El Estado dominicano creó un asentamiento, porque fíjate que es también lo que pasa. Hay ciertos asentamientos que se crearon de una manera espontánea, o sea, ocupados. Ahora, cuando el Estado, con el paso del tiempo, les reconoce la ocupación, haciéndole calles, aceras, contenes, dándole luz, dándole su servicio público, realmente ya me está diciendo, yo reconozco un asentamiento, pero mucho más aún, cuando le hace una clínica, una policlínica, una escuela, una estancia, ya yo no lo puedo tratar, ya yo no lo puedo ver como un invasor, como un ocupante irregular. ¿Por qué? Porque el Estado... No importa quién sea el terreno. En este caso tiene que ser del Estado. Bueno, en ese caso tiene que ser del Estado. Lo de propiedad privada, el Estado lo que tiene es, en este caso, que indemnizar a esa persona, ¿verdad? Que su terreno, en este caso, ha sido utilizado para una finalidad social. ¿Cuál? Ese asentamiento que está ahí. Usted no puede sacar 500 familias, usted no puede sacar 700 familias. ¿Qué es lo que pasa con los 14 sectores de la parte alta de este Distrito Nacional? Donde está Cristo Rey, Capotillo, etcétera, que todos están en parcelas. Toda la zona norte. Toda esa zona norte está en parcelas que es de una sola familia y que se había declarado de utilidad pública en el año 56, 57, pero que no se ha supuestamente pagado. El Estado dice que sí se pagó, no hay pruebas, y los dueños siempre han dicho que no se le ha pagado. Entonces, eso es una situación ahí que no se puede resolver hasta que no se clarifique. Hay una situación también compleja en ese sentido, con lo que son los terrenos del CEA. ¿Cómo ha manejado la comisión esa parte? Como usted sabe, en septiembre del 2016 se creó una comisión para hacer un inventario
de todos los terrenos del CEA. Del CEA. Esa es una comisión que le está presidiendo el doctor Bauta Rojas, donde está la Contraloría General, el Catastro Nacional, en este caso también la de titulación, entre otras instituciones, con una finalidad: hacer un inventario de todas las transacciones que se han hecho con los terrenos del CEA desde el 2000 hasta esa fecha. Y en ese proceso de trabajo que ya nosotros tenemos de 1 año y 6 meses, se ha podido ver, se ha podido determinar que transacciones como tales hay cerca de 61.000. Wow. 61.000 transacciones que se han hecho. Pero lo que se quiere es hacer el inventario, no solamente de las transacciones, sino de todos los terrenos que tiene el CEA, para luego de que se concluya eso, hacer una auditoría y ver que las 61.000 transacciones cumplieron con lo que manda la ley, que se pagó el precio que corresponde, que si usted compró 30 tareas, usted no tenga 150, sino que tenga 30. Que ustedes se van a ir a ver el precio a que se compró para ver si fue el precio justo. El precio que era cuando sea que se haya comprado, porque no es que se le piensa claro, precio de momento de la compra. Ahora, si Pero cuando que usted eso es un compró trabajo era un extraordinario. precio de 150 pesos y usted realmente lo que paga son 25, usted va a tener que pagar ese ¿Y monto. usted cree que estamos en capacidad de hacer eso? Claro que sí, totalmente. ¿Por qué? Porque existe lo más importante en todo este proceso, que es la voluntad política para que ¿Y eso usted se tiene un haga. equipo de gente para hacer ese trabajo? Lo que pasa es que O no sea, es a mí que apoya me las corresponde. instituciones Es que en cada institución. Claro, hace lo que le no, corresponde. es que en ese caso hay otra comisión creada donde hay varias instituciones Ok, que confluyen. de las que yo soy una sola de esas instituciones. Mire, brevísimo, el Sí. impacto social y económico en 1 minuto. Claro. El impacto social y económico que tiene para la gente que ha sido titulado. Ustedes han visitado después esa comunidad y Bueno, yo te ¿qué voy a, dice yo la te voy a gente? ¿Qué ha poner, pasado? tal y como tú me estás justamente planteando, rápido. Un productor de cereza de San Cristóbal, luego de que se le dio su título, fue al banco, buscó préstamos, reinvirtió en su parcela, en su producción, maximizó su producción, creó mano de obra porque tuvo que contratar a 4 o 5 gente más. Y él mismo dice en uno de los videos que andan por ahí que luego de una visita sorpresa que se prometió la titulación definitiva, que se le hizo su titulación, que se le dio su título y que tuvo acceso al crédito formal, entonces pudo crecer su producción y aumentó sus riquezas. Ya se ha pasado con otros muchos. Y así ha pasado con todo el que ha sido titulado y vivienda? que ha optado. En el ¿Y en caso de la vivienda se maximiza ¿Ya? el costo, el precio de cada vivienda, pero hay un sentido de pertenencia. Tú tienes la seguridad jurídica de que eso es tuyo y de que ya nadie te lo puede quitar y entonces tú te sientes ya totalmente confiado para invertir en tu casa, porque antes tú lo que decías era, yo no le voy a tirar un plato, yo no le voy a hacer esto, pero cuando tú vienes a ver, me sacan. Pero ya Excelente. con un título definitivo, ellos saben que es suyo y que nadie se lo puede quitar, entonces invierten y cuidan su entorno y su propia comunidad. Mire, excelente. Yo creo que hemos hecho un resumen espectacular, por decirlo de alguna forma. no, Y hay datos sumamente interesantes. Así Hay que avances así concretos, claro. era muy Así es. relevante. el presidente yo creo que tiene una visión. Primero la decisión de él y luego de poner usted ahí, el trabajo se ha visto. No, yo creo que realmente yo soy un mensajero, simplemente. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas Ha sido un gracias a ti, placer Juan. tenerte acá. Luis, gracias. Y a usted, amable televidente, Siempre a la orden por acá. pues será hasta la próxima semana. Así es que le esperamos el domingo. Buenas noches.